Hola, nosotros somos el equipo de técnica discriminante conformado por Valeria López, que soy yo. Andrea León. Y Gerardo García. Para iniciar este video, les vamos a explicar un ejercicio y cómo realizarlo en el programa de SPSS. Mi compañera Valeria iniciará dándoles una breve explicación de en qué consiste el análisis discriminante. Bueno, el análisis discriminante se puede considerar como un análisis de regresión, donde la variable dependiente es categórica y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, mientras que las variables independientes son continuas y determinan a qué grupos pertenecen los objetos. Se pretende encontrar relaciones lineales entre las variables continuas que mejor discriminen en los grupos dados a los objetos. Construir una regla de decisión que asigne un objeto nuevo con un cierto grado de riesgo, cuya clasificación previa se desconoce a uno de los grupos prefijados. El enfoque de análisis consiste en conseguir a partir de las variables explicativas, unas funciones lineales de estas con capacidad para clasificar a otros individuos. A cada nuevo caso se aplican dichas ecuaciones y la función de mayor valor define el grupo al que pertenece. En pantalla se presenta el ejercicio que vamos a realizar, donde contamos con la información de 16 clientes de una entidad financiera a la que se les concedió un préstamo. Pasado 3 años desde la concesión del préstamo, de esos 16 clientes, 8 fueron clasificados como fallidos, o el grupo 1, y otros 8 fueron clasificados como cumplidores, el grupo 2. Para cada uno de los 16 clientes se dispone de información sobre su patrimonio neto, X1, y sus deudas pendientes, X2, en el momento de la solicitud. Con esta información se pretende construir una función discriminante que diferencie lo más posible a los dos grupos y que permita clasificar con los menores errores posibles a los distintos clientes en estos dos grupos. Hipotéticamente, si el director de la entidad financiera tuviera dos solicitudes de un préstamo instantáneo y el primer solicitante dispone de un patrimonio neto de 10.1 con deudas pendientes de 6.8, mientras que el segundo dispone de un patrimonio neto de 9.7 y de 2.2 de deudas pendientes, ¿qué decisión debe tomar? Para ello, vamos a realizar el análisis discriminante que nos traerá consigo una función discriminante que ayudará al director a tomar la decisión. A continuación, les vamos a explicar paso a paso cómo obtener esta función. Para empezar a hacer un análisis discriminante, nos vamos a la parte de arriba y seleccionamos la pestaña de analizar. Seguimos y buscamos la opción de clasificar y después nos vamos a discriminante. Aquí tenemos que elegir cuál es la variable de agrupación, es decir, qué variable juega el papel de variable categórica, dependiendo cuyas categorías definen los posibles grupos de pertenencias de los individuos. En este caso vamos a seleccionar la de préstamo. Además, en el botón con el nombre Definir rango, es necesario especificar cuáles son los valores mínimos y máximos. Como mínimo vamos a introducir el número 1 y como máximo el número 2. Las otras dos variables, X1 igual a patrimonio neto y X2 igual a deuda pendiente, se eligen como variables independientes, cuyos valores se utilizan para construir la función discriminante. Después nos vamos a la opción estadísticos. Esta se encuentra dividida en tres grandes áreas: descriptivos, coeficientes de la función y matrices. Se selecciona univariante ANOVA, que esta contrasta la igualdad de medias entre los grupos para cada variable. Después seguimos con MDBOTS, que esta contrasta la hipótesis nula de que las matrices de varianzas y covarianzas poblacionales son iguales en los distintos grupos, y también se selecciona de Fisher, coeficientes de la función de clasificar bajo normalidad. Le damos continuar y nos vamos a la opción de clasificar. Aquí dejamos las opciones configuradas por defecto y aseguramos de activar la casilla de tabla de resumen.
Una opción interesante es que aquí en la pestaña de clasificación es la de reemplazar los valores perdidos con la media. En más de una investigación, por algún motivo en la base de datos hay valores perdidos, y para que esto no afecte los resultados finales, existe esta opción de reemplazo que a juicio del investigador se puede utilizar. Al final le damos continuar y le damos clic en aceptar y nos aparecerá la pantalla de salida de los resultados del análisis. En la tabla de resumen de procesamiento de casos de análisis, se muestra que los 16 casos fueron válidos y existen 0 casos excluidos. En estadísticos de grupo se muestran los estadísticos media y desviación típica total de X1 y X2 sobre los 16 individuos y para los dos grupos. Se observa que en el punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable patrimonio neto se encuentra en el valor 7. El punto de corte se toma como referencia para clasificar a un individuo en uno u otro grupo, ya sea fallido o cumplidores. Si el patrimonio neto es menor que 7, se clasifica al cliente como fallido, que es el grupo 1, mientras que se clasifica como cumplidor, grupo 2, si el patrimonio neto es mayor a 7. Por otra parte, el punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable X2, que es la deuda pendiente de los dos grupos, es 4. Entonces, si las deudas pendientes son mayores que 4, se clasifica el cliente como fallido, grupo 1, mientras que se clasifica como cumplidor si las deudas pendientes son menores que esta cifra. Los estadísticos de grupo indican el número de casos que hay en la clasificación de grupos. En este caso, tanto el grupo de fallidos como el de cumplidores cuentan con 8 casos cada uno, es decir, un recuento de cada variable para cada grupo. La tabla que está a continuación es la de pruebas de igualdad de las medias de los grupos. Aquí nos indica qué variables son las que contribuyen a formar la ecuación, es decir, las variables independientes que son estadísticamente significativas. Para ello, en esta columna debemos encontrar que el valor esté por debajo del valor crítico establecido, que el valor crítico establecido comúnmente es de 0.05. Y como en nuestro caso esto se cumple, decimos que rechazamos la hipótesis nula que tenemos escrita aquí, y por tanto concluimos que las variables son estadísticamente significativas para introducirlas en nuestro modelo. La siguiente tabla es la de logaritmo de los determinantes. El valor que más nos interesa en esta tabla se encuentra en la columna de la derecha y nos indica la distancia que tienen los casos dentro de cada grupo. Mientras más pequeño sea el número, menor será la distancia entre estas personas, y también nos querrá decir que el grupo es más homogéneo. Y las personas tienen condiciones más similares. En el caso que estamos analizando, las personas que entran dentro del grupo de fallidos son más similares entre sí porque tienen un valor de 2.449, que comparado con el valor del grupo de cumplidores es más pequeño. Después aparece la tabla de resultados de la prueba. Esta aparece para el contraste de la hipótesis nula de igualdad de las matrices de varianzas covarianzas poblacionales. Uno de los supuestos del análisis discriminantes es que todos los grupos proceden de la misma población, y más concretamente que las matrices de varianzas y covarianzas poblacionales correspondientes a cada grupo son iguales entre sí. El resultado de la prueba hace que no se rechace la igualdad de las matrices de varianzas covarianzas, ya que la significancia debe ser mayor a 0.0.5. Y aquí, en nuestro ejemplo, se muestra un nivel de significancia de 0.849, concluyendo que los dos grupos tienen la misma matriz de varianza y covarianza y existe homocedasticidad, queriendo decir que no hay grupos más variables que otros. Después
de analizar estas tablas sabemos que nuestro modelo es adecuado porque tiene variables independientes estadísticamente significativas y además se cumple con la condición de homoscedasticidad, que esta es necesaria para el análisis discriminante. Las tablas siguientes muestran información sobre las funciones discriminantes. Hay que recordar que el objetivo de nuestro análisis es poder obtener la función matemática que nos permita predecir a qué grupo va a ir un determinado caso, o en este caso, nuestros solicitantes. Nos vamos con el resumen de las funciones canónicas discriminantes con la tabla de autovalores. En este caso solo tenemos una función, ya que teníamos dos categorías, pero se debe de restar una dado que nosotros teníamos dos categorías que eran fallidos y cumplidores, al restarle uno nos queda solamente una función, que es la que se muestra. El valor más importante que nos arroja esta tabla se va hasta la correlación canónica, que nos va a servir para poder explicar qué tan viable es la función. Para darle una interpretación, se debe de elevar al cuadrado y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje en que la función explica la varianza. Un porcentaje mayor al 45% es una indicación positiva de la varianza. En nuestro caso, si realizamos la operación, obtenemos un nivel de 63.2%, es decir, la función se vuelve válida. En la tabla lambda de Wilks se muestra si la función anterior es realmente una función estadísticamente significativa que realmente nos permite discriminar. Podemos ver que nuestra función efectivamente es significativa porque el valor es menor a 0.05. La tabla de coeficientes de función discriminante canónica estandarizados nos indica cuáles son las variables que más contribuyen para formar una determinada función. Estos valores pueden oscilar entre -1 y 1, y lo más conveniente es que sean cercanos a 1. Es decir, aquellos que cumplan esta condición van a contribuir en la formación de la función. En nuestro caso podemos observar que nuestra variable de patrimonio neto es la que contribuye de mayor instancia a la función. La siguiente tabla que nos arroja información de interés es la de coeficientes de función de clasificación. Esta de aquí. Esta tabla es la más importante de todo el análisis discriminante, porque esta tabla es la que nos va a permitir formar las ecuaciones que vamos a utilizar para clasificar a nuestros sujetos, en nuestro caso, los solicitantes del préstamo. Para formar la ecuación, lo primero que debemos observar es la constante, que para nuestra ecuación del grupo 1 sería nuestra constante, menos 5.876, más nuestro valor asignado a la variable X1, que es patrimonio neto, que es 0.777, por el valor que el cliente le da a esta variable. Y la función para el otro grupo, que es el de cumplidores, se hace exactamente de la misma manera. La constante es menos 9.396 y luego se le suma el valor asignado a la variable 1, que es patrimonio neto, que sería 1.813 multiplicado por el valor que el cliente le da a esta variable, más el valor asignado a la variable X2, que es deudas pendientes, es decir, 0.364, multiplicado por el valor que el cliente le da a esta variable. En este archivo podemos ver cómo quedaron nuestras funciones, solo que aquí ya están sustituidas, que es un paso que vamos a hacer más adelante. Pero antes de eso vamos a explicarles la última tabla. Finalmente, en la última tabla nos muestra los resultados de la clasificación. Aquí nos indica el grado en que se ha conseguido clasificar correctamente cada caso, los casos. Para ello analizamos la sección de porcentaje. En nuestro caso, el modelo ha conseguido clasificar correctamente el 100% de los casos del grupo 1, o sea, los casos fallidos.
y en un 87.5% los casos del grupo 2, que son los cumplidores. SPSS también nos calcula el porcentaje total de lo que nos muestra, lo que nuestra función ha conseguido clasificar los casos. Podemos ver que nuestro ejemplo es un porcentaje de 93.8%, es decir, que la función discriminante realmente funciona. Por último, vamos a usar nuestras funciones obtenidas para contestar la pregunta que planteamos en un principio de cómo el directivo de la entidad financiera debe clasificar a sus nuevos clientes. Para ello, todo lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Ya teniendo las funciones, vamos a sustituir lo que nos decía del solicitante 1 que contaba con 10.1 de patrimonio y 6.8 de deuda, dándonos un valor de 10.78. Se hace lo mismo con el solicitante 2 con sus mismos valores. Igual se hace con la función 2 que nos dio. Y en ambos nos concuerda que el solicitante 1 muestra los valores más altos. Esto quiere decir que el encargado puede darle el préstamo al solicitante 1. Y con esto concluiríamos nuestro video y toda la información que tenemos